Bien. Tiene un poco mayor relación con la clase anterior, porque hablábamos sobre la lesión que se puede producir en una célula, hablamos del proceso de adaptación, y entendimos que cuando una célula se lesiona puede ser reversible o también puede ser irreversible, ¿cierto? Cuando es irreversible ya se va a producir la muerte de esa célula. Pero esa muerte va a ocurrir con diferentes mecanismos, sus compañeras lo van a explicar el día de hoy. Los dos principales son la apoptosis y la necrosis, que justo en la inflamación la hemos escuchado, ¿cierto? Cuando mencionamos necrosis, ¿a qué hacíamos referencia? A la muerte. No, dijimos en inflamación. Que puede ser una causa de inflamación, ¿cierto? O sea, la necrosis va a originar inflamación. ¿Y cuándo mencionamos apoptosis? Cuando es necesario la muerte. ¿Por qué? Cuando es necesario, bueno, es parte del proceso. Ya. ¿Y era necesario para qué? Para eliminar esa célula, ¿cierto? Que había participado en destruir ese tejido. Entonces hemos escuchado estos dos términos y ahora sus compañeras nos van a explicar con detalle cada uno de ellos. Es verdad, la necrosis es más patológica, la apoptosis es más fisiológica. Bien. Pero vamos a ver que hay casitos de la apoptosis que no se comporta como debe de ser, puede terminar originando también daño, por tal motivo también puede terminar siendo patológico. A ver, empiecen, por favor. Buenos días con todos. Ahí, como la profesora ya lo explicó, vamos a hablar sobre los mecanismos de muerte celular. Las personas que hemos contribuido para este trabajo de investigación es Alvarado Carlos y Nicole, y mi persona Segarra Ceballos Daniela Estefanía. Ahora vamos a ver el índice, en donde vamos a ver cómo está estructurada esta exposición, empezando por los objetivos, introducción, tipos principales de muerte celular, como son la apoptosis, la necrosis, también está la autofagia, otros mecanismos de muerte celular, la necroptosis, piroctosis, ferroptosis, la importancia de la muerte celular, las conclusiones y nuestras respectivas referencias bibliográficas. Primero vamos a empezar con los objetivos, en el que nos vamos a centrar en tres, que es explicar los diferentes tipos de muerte celular y sus mecanismos, destacar la importancia de la muerte celular en la fisiología normal y patologías, y por último proporcionar una comprensión integral de cómo las células responden al estrés y daño a través de mecanismos de adaptación y muerte celular. Primero vamos a empezar con una pequeña introducción, que creo que ya casi todo lo dijo la profesora. Primero tenemos que empezar sabiendo cómo se da esta muerte celular antes de empezar a hablar sobre los mecanismos. Vamos a ver que esta muerte celular es un proceso biológico que es fundamental en el desarrollo de la vida y se va a dar en todos los organismos vivos. También tenemos que primero situarnos en una célula normal que está en homeostasis, o sea, significa que está en un equilibrio. Bien, cuando viene un estrés o temperatura o tensión, como hemos mencionado al principio de la clase, va a iniciar un proceso adaptativo. Este puede ser ya sea hiperplasia, hipertrofia, atrofia y metaplasia. Pero en esto no nos vamos a centrar, porque nuestra exposición se trata sobre los mecanismos de muerte celular. Así que en esta célula normal, cuando hay un estrés externo que es nocivo, o sea que es muy dañino, nos va a ocasionar una lesión celular, la cual se va a dividir en dos, la reversible y la irreversible. La cual esta lesión celular, cuando sea leve y temporal, va a tener una lesión reversible, o sea que va a volver a su homeostasis, a su equilibrio. Pero cuando esto sea irreversible por un estrés grave, progresivo, intenso o persistente, pues nos va a ocasionar una muerte celular en el que las principales son necrosis y apoptosis. Bien, vamos a empezar con la apoptosis, que prácticamente va a ser un tipo de muerte celular que algunos lo denominan como suicidio celular, porque está genéticamente programado su muerte. Se va a dar de una forma muy ordenada y también no va a causar ninguna inflamación. Vamos a tener sus características, que es la condensación de la cromatina. Esto significa que el ADN se va a compactar y se va a fragmentar. La formación de cuerpos apoptóticos, que es cuando las células se fragmentan y se fragmentan en pequeñas vesículas apoptóticas. Y la fagocitosis, que es prácticamente cuando unas células vecinas o cuando los mismos macrófagos van a invadir y eliminar a estos cuerpos apoptóticos. Y bueno, como ya dijimos, no inicia ninguna inflamación. Ahora vamos a ver las vías, que es el tema importante para esto, porque de esto se trata nuestra expresión. En el que primero tenemos que saber que en estas vías principalmente se va a dar por la activación de una enzima llamada caspase.
la vía mitocondrial, que es la intrínseca, y la vía del receptor de muerte, que es la extrínseca. Bien, primero vamos a hablar sobre la vía mitocondrial, que es que se va a desencadenar por ejemplo, la retirada de factores de crecimiento, daño de la plegamiento incorrecto de proteínas. Bien, así que en resumen se va a desencadenar por esos tipos de lesiones celulares, lo cual nos va a llevar a una fuga de proteínas apoptóticas y por consiguiente la activación de las enzimas Cas. Bien, estas van a ser inhibidas por miembros antiapoptóticos de la familia BCL2, los cuales van a ser inducidos por los factores de crecimiento. Luego vamos a ir a las vías de receptor de muerte, que bueno, prácticamente esto va a iniciar uniéndose al receptor de muerte, que bueno, son miembros de la familia del receptor de TNF. Lo que va a pasar acá es que se van a eliminar a los linfocitos autorreactivos mediante, bueno, porque prácticamente va a ser un mecanismo que va a destruir la célula mediante los linfocitos T citotóxicos. También vamos a tener la necrosis, que va a ser un tipo de muerte celular, ya sea accidental o patológica, en el que, bueno, va a ser causada por una lesión celular severa. Vamos a tener sus características, que es la hinchazón celular, o sea que va a aumentar el volumen de la célula, la ruptura de la membrana plasmática, que es cuando, bueno, se rompe la membrana plasmática y lo que va a hacer es que el contenido celular salga al espacio extracelular. También la inflamación, que es cuando, bueno, al salir de este contenido extracelular va a generar esta inflamación. Y justamente es esto lo que va a diferenciar a la apoptosis de la necrosis. La inflamación que ocurre en la necrosis, a diferencia de la apoptosis, que se da por este rompimiento de la membrana plasmática para que salga su contenido celular en el espacio extracelular. Sus causas pueden ser la isquemia, infecciones, toxinas, y también vamos a tener los tipos de la necrosis, que primero vamos a tener a la coagulativa, que es un tipo de necrosis más frecuente y que se puede dar principalmente por su causa, que es la isquemia, que es la falta de oxígeno en los tejidos. Bien. También vamos a tener como una característica que este tejido, bueno, necrótico, va a mantener su arquitectura general, y también que el tejido muerto, bueno, como podemos ver acá en este ejemplo, como es el infarto renal. Luego vamos a tener a la necrosis licuefactiva, en el que se caracteriza por la reducción enzimática de las células muertas, lo que va a determinar la transformación del tejido en un líquido viscoso y blando. Y esto se da principalmente en el sistema nervioso central por los lípidos que contienen las neuronas y por la acción de las enzimas lisosomales. Bien, como por ejemplo que tenemos ahí un infarto cerebral. Luego, por último, vamos a tener a la necrosis ganglionosa, que va a ser, que en sí no se puede denominar como un tipo de necrosis, sino se puede decir que es un tipo de complicaciones de estas dos necrosis, la coagulativa y la licuefactiva, pero se le añade una infección bacteriana. Bien, y de esta tenemos a dos tipos, la ganglionosa húmeda y la ganglionosa seca. Primero vamos a tener a la ganglionosa seca, en que, bueno, prácticamente se da en tejidos con poca humectación, con poca humedad, como por ejemplo en las extremidades, especialmente en las piernas, en el que posiblemente se haya, bueno, ya no haya una vascularización. Luego vamos a tener a la ganglionosa húmeda, en la que se va a dar la putrefacción del tejido. Continuando con los patrones de necrosis tisular, también tenemos a la necrosis gaseosa, necrosis grasa y necrosis fibrinoide. En lo que es necrosis gaseosa es comúnmente más encontrada en lo que es el foco de infección de tuberculosis. Se deriva más que todo, gaseosa significa parecido al queso, y también de su aspecto friable. Friable quiere decir que es fácil de desmenuzar. También se caracteriza por el color blanquecino en el área de la necrosis. La necrosis gaseosa, en los estudios histológicos de la necrosis, se puede encontrar que hay un conjunto de células fragmentadas o lisadas con partes granulosas
todas fragmentadas. Y como podemos ver aquí encontramos al granuloma de la tuberculosis pulmonar. Como podemos ver, hay una área más que todo blanquecina con restos amarillentos que se da el área afectada, que es la necrosis gaseosa. En la necrosis grasa, como mismo dice su nombre, es como un área focal de la destrucción de la grasa. Más que todo, pues, se trata de, y se da producida por la liberación de lipasas pancreáticas, que son activadas al interior del páncreas y del conducto duodenal, del conducto, la cavidad peritoneal, perdón. Estas lipasas pancreáticas se unen con lo que son las células de la cavidad peritoneal, lo que hace que se desarrollen los ácidos grasos que se fundan con el calcio y así formándose las estructuras blanquecinas que se pueden observar en la imagen. Estas características es la que ve el profesional, el doctor, y da a un diagnóstico que es de la necrosis grasa. Continuando con la necrosis fibrinoide, es un tipo especial de necrosis, ya que esta solo puede ser observada a nivel del microscopio. Esta se da más que todo por reacciones inmunes, por depósitos inmunocomplejos. Estos depósitos, junto a las proteínas plasmáticas de los vasos sanguíneos, se juntan y gracias a la tensión HE o hematoxilina eosina se puede ver la reacción de un complejo rosado brillante. Ahora siguiendo con la autofagia. La autofagia es algo muy fácil de entender. Auto viene de uno mismo, fagia viene de comer. Es un proceso en el cual la célula devora su propio contenido. Es un mecanismo que se trata más que todo del transporte del transporte de sustancias intracelulares hacia los lisosomas. Más que todo los orgánulos citoplasmáticos, ¿no? Como podemos ver aquí en el proceso, todo comienza con un complejo de iniciación que hace que se active el complejo de nucleación, haciendo que los orgánulos citoplasmáticos se junten, iniciando la iniciación. Junto a la proteína LS3 o canal ligero 3, se da lo que es el alargamiento o elongación, haciendo que la doble membrana se junte y enrolle a todo el contenido citoplasmático. Haciendo así, terminando con la maduración del autofagosoma, terminando de enrollarse y juntando todos los orgánulos, y al fin juntándose y fusionándose con un lisosoma, este hace que se libere las hidrolasas lisosómicas y haciendo así, terminando con la degradación de los mismos metabolitos para poder alimentarse de sí mismos. En la autofagia, más que todo, es un complejo evolutivo muy estable, ya que en momentos de falta de nutrición, de nutrientes, el mismo organismo agarra y empieza a reciclar el contenido que ya había digerido para reciclarlos y así sobrevivir. En los mecanismos de muerte celular, en otros mecanismos, encontramos la necroptosis, piroptosis y ferroptosis. La necroptosis, a veces denominada necrosis programada, tiene características similares a la necrosis y a la apoptosis. Tiene características morfológicas similares a la necrosis, ya que tiene lo que es la liberación de materiales intracelulares, la hinchazón celular y la eliminación de la membrana citoplasmática. Esta se asocia bastante a la pancreatitis aguda, enfermedades neurodegenerativas como el síndrome de Parkinson y otros. Esto más que todo, la necroptosis se da por lo que son caspasas, las caspasas 1, ¿no? La necroptosis, es regulada por aspectos más específicos, por lo cual se diferencia de la necrosis. Y se diferencia de la apoptosis porque esta no determina en sí una activación por caspasas 1, cosa que la apoptosis sí, ya que esta es una enzima que activa más que todo la apoptosis, haciendo que la necroptosis también sea conocida como una muerte celular programada independiente de las caspasas 1. Esta puede ser usada como un método de reemplazo a lo que es la apoptosis, ya que hay algunos virus que son que codifican inhibidores de las caspasas 1, cosa que la necroptosis no necesita.
En lo que es la apoptosis, a diferencia de la apoptosis clásica, esta vía de muerte celular es caracterizada por la liberación de la interleucina 1, que es una citocina proinflamatoria que produce fiebre, y más que todo sus consecuencias finales son de un edema celular, que es como la eliminación de la membrana plasmática. Y este mecanismo, la apoptosis, se da más que todo a las células que han sido afectadas por microbios y específicamente a nivel del citosol. En lo que es la apoptosis, para poder entender, tenemos que tener en claro que las células, para dar funciones médicas, en sí pues crecen y se multiplican, y a veces cuando se multiplican, pues estas células mutan de mal forma, por lo cual si estas células mutadas no son eliminadas correctamente por algún mecanismo que ya hemos mencionado, puede llegar a lo que es un tumor y puede llegar al cáncer. Cosa que, por ejemplo, gracias a Dixon en el 2012, se encontró lo que es la ferroptosis, que es más que todo relacionado a la capacidad de la acumulación de hierro y peróxidos lipídicos. Se diferencia de las demás también porque las células afectadas presentan cambios en sus mitocondrias, y más que todo eso pues depende bastante de lo que es el hierro y puede ser regulada por la disminución de este. Ya casi para terminar, vamos a ver la importancia de la muerte celular, en el que vamos a ver que desempeña un papel crucial en el desarrollo de la vida, como por ejemplo en el desarrollo embrionario, en el que estos mecanismos se van a encargar de eliminar a las células que ya no son necesarias y también del modelado de diferentes tejidos y órganos. También en el mantenimiento de la homeostasis, en el que se encarga de eliminar células que son dañadas, que ya han sido dañadas o infectadas. Luego la respuesta inmune, donde se encarga de eliminar los patógenos, y finalmente las enfermedades, donde la disfunción de estos mecanismos de muerte celular pueden estar asociados, o sea, pueden estar relacionadas con diferentes enfermedades, como son el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas y las enfermedades autoinmunes. Terminando con las conclusiones relacionadas más que todo a los propósitos de la sesión, a los objetivos, como conclusión 1 tenemos a que los tipos de necrosis celular, de muerte celular, como la apoptosis, la necrosis y la autofagia, son procesos críticos que permiten a la célula responder a diversas condiciones de muerte celular, de estrés o de daño. Cada tipo de estos tipos de muerte celular tienen mecanismos distintivos que involucran diferentes vías bioquímicas y moleculares, como la activación de caspases en la apoptosis o la liberación de enzimas lisosomales en la necrosis. Como conclusión 2, tenemos que la fisiología normal, procesos como la apoptosis, son fundamentales para eliminar las células dañadas, envejecidas o potencialmente peligrosas, mientras que en las patologías como el cáncer o las enfermedades neurodegenerativas, la disfunción en los mecanismos de muerte celular puede llevar a la progresión de la enfermedad. Y como conclusión 3, por último, las células poseen una variedad de mecanismos para adaptarse al estrés y al daño, que incluyen respuestas adaptativas como la hipertrofia o la acumulación intracelular de sustancias, así como procesos de muerte celular cuando los daños son irreparables. Esta capacidad de respuesta es crucial para la supervivencia celular y el mantenimiento del mismo. Estas son las gráficas y bueno, gracias por estar aquí. ¿Preguntas? A ver, entonces, ¿qué diferencia hay entre necrosis y apoptosis? Que bueno, la apoptosis no va a tener ninguna respuesta inflamatoria a diferencia de la necrosis. Por este mismo contenido celular que sale en el proceso celular. ¿Solo esa? Bueno, El resto que he escuchado, ¿qué otras diferencias hay? ¿Qué otras diferencias hay? Hay varias. celular programado. ¿Qué otras diferencias hay? Muerte celular programada. En general, ¿qué diferencias hay? ¿Cómo? ¿Cuál produce inflamación? Y la apoptosis no. Entonces ya. Entonces tenemos ya dos características, ¿cierto? Una produce inflamación
Necrosis hay inflamación, apoptosis no hay inflamación. ¿Qué dijeron ustedes? ¿Lo mismo? Ya, ¿qué otro más? Ese es uno. A ver, por eso yo les decía que expliquen bien cómo es el mecanismo, qué le pasa a esa célula. Empezamos, se rompe la membrana. ¿Cuál se rompe la membrana? En la necrosis, ¿cierto? En la apoptosis, no se rompe la membrana, se forman cuerpos apoptósicos. Esa es otra diferencia. ¿Qué más? ¿En dónde se hincha? En la necrosis se hincha, forma bulas y finalmente esa membrana se rompe. ¿En la apoptosis pasa eso? No, tampoco, porque se forman esos cuerpos apoptósicos. ¿Qué más? En la necrosis todo el contenido sale fuera, lo que dijeron, por eso se produce inflamación. En cambio, en la apoptosis no hay inflamación. La necrosis es patológica. La necrosis es 100% patológica. En cambio, en la apoptosis es considerada fisiológica, pero hoy en día también patológica, porque hay veces, que ahora ya le han puesto un nombre como ferroptosis, en que la apoptosis no se cumple como debería de cumplirse, dando lugar a ciertas patologías. En ciertas enfermedades autoinmunes hay una alteración también de esa apoptosis. Porque la apoptosis, ¿qué tiene que destruir? O sea, se come lo que está infectado, lo dañino, etc., ¿no? Hay una autodestrucción para dejar todo limpio. Pero cuando ocurre un desorden por algún motivo, esa apoptosis no se cumple. Por eso es que también es considerada fisiológica en algunos casos. Y que en los últimos estudios ya le están dando esos nombres nuevos. Por eso dice, es un tipo de apoptosis. Pero, ¿por qué no es exactamente una apoptosis? Porque la apoptosis, ¿qué es? Es fisiológica, es necesaria en nuestro organismo. En el envejecimiento, por ejemplo, ocurre apoptosis. Va autodestruyendo esas células muertas. Cuando se produce una alteración es que ahí empiezan algunas enfermedades, que está trayendo a colación muchos estudios, como el cáncer. El cáncer es uno de los que más estudia apoptosis, porque asume que es una de esas causas, una alteración en esa apoptosis, ¿no? En no reconocerlo como malo y no destruirlo. Pero si nos vamos en términos generales, hay dos: necrosis netamente patológica. Ya hemos visto que hay un montón de tipos de necrosis. La coagulativa, la gangrenosa, que he mencionado, hoy en día ya no es considerada un tipo de necrosis. La incluyen dentro de la coagulativa. O sea, ya no la consideran como un ente aparte, mejor solamente en sí. Ahora, lo importante, en el diente solo se puede producir dos necrosis: por licuefacción, que es la más común, y por coagulación. Esos son los dos únicos tipos de necrosis que se va a dar en el diente. Ahora, ¿todas las necrosis se dan en todos los tejidos? No, por eso ya han encontrado varios, como la necrosis enzimática o necrosis grasa, que solo se da en tejido graso. Solo se da en tejido graso. Es más común en el páncreas, en el abdomen, pero también en la mama. En la mama hay tejido adiposo, por eso también se puede producir necrosis enzimática grasa también en esa área. Entonces hemos podido ver que esa muerte celular tiene diferentes formas. La que es netamente patológica es la necrosis. Incluso ya está catalogado los tipos. Y la que consideran fisiológica es la apoptosis, que se puede alterar por algunas circunstancias, sí, y que en algunos casos se puede comportar como patológica, solo en algunos casos. Y hemos visto que hay diferencias entre una y otra, sobre todo la forma en que se produce. Esa forma de degradación de la membrana, esa forma en que se rompe la membrana o se destruye el núcleo, tanto en la necrosis como en lo que ocurre en la apoptosis, hace la diferencia entre una hay inflamación y en la otra no. En la necrosis siempre va a haber inflamación, siempre. Entonces, que tenganlo bien claro, siempre hay inflamación. Bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Ninguna pregunta? Bien, me quedo con el grupo que ves con el... ¿Sí?
por coagulación y liquefacción. O sea, que básicamente la apoptosis es generalmente beneficiosa para